Pero antes vamos a analizar todo lo que hemos visto en la clase de hoy día. Bueno, en la clase de hoy día, ¿qué hemos visto? Hemos tratado sobre los temas de instalaciones o estación de recintos cerrados. Hemos visto los sonidos indirectos o sonidos directos. En sonidos indirectos son los sonidos que se reflejan en una sala. Los sonidos directos son los que llegan directamente a las personas o en efecto direccional que pueden producirse con una fuente emisora. Hay que tener en cuenta, nos dice que para sonorización de recintos cerrados, el tiempo de reverberación de la estación. ¿Qué es ese tiempo de reverberación? El tiempo de reverberación es cuando en espacios cerrados se produce un sonido. A eso se conoce como una energía acústica generada que tardará en desaparecer. Generada en diferentes superficies. Y este tiempo de reverberación se calcula igual a 0,161 por el volumen sobre la suma de todos los coeficientes. Para realizar eso hemos hecho un cálculo de un local cerrado que tiene 30 metros cuadrados de paredes enlucidas o impitadas por un coeficiente de 0,3. Asimismo, hemos calculado los 40 metros cuadrados de cortina por un coeficiente de 0,45. Hemos calculado también los 50 metros cuadrados de entarimado de madera por un coeficiente de 0,9 y el 80% de las butacas, 80 metros cuadrados de butacas tapizadas de 1 metro cuadrado con un coeficiente de 0,3. Hemos calculado nuestra superficie total que nos da la suma de todas las áreas, que es 350 más 40 más 50 más 80, dándonos un total de 520 cuadrados. Asimismo, hemos calculado el coeficiente total de absorción a una frecuencia de 1000 hercios, que nos da igual a 0,11, que se calcula la suma de todos los coeficientes calculados de los diferentes tipos de materiales que encontramos en nuestro local sobre la suma de las superficies. Asimismo, el volumen que tenemos en nuestro local es de 400 metros cúbicos y dándonos un total de tiempo de reverberación de 1.13 segundos. ¿Qué nos quiere decir esto? 1.13 segundos nos quiere decir que nuestro tiempo de absorción o de sonidos, todo eso que se produce, son óptimos, porque no sobrepasan el estimado entre 1 y 2 segundos. Cuando sobrepasa los 2 segundos, se genera un ruido y dificultades para escuchar. Donde se pueden encontrar los factores más desfavorables son en grandes superficies reflejantes como paredes, cristales, suelos, paredes reflejantes paralelas, superficies cóncavas que pueden focalizar el sonido sobre áreas pequeñas, superficies que albergan máquinas que originan un alto nivel de ruido. Esos son los factores desfavorables. También hemos hablado un poco de intangibilidad de la palabra, que es un conjunto de cualidades que debe tener el sonido que son dichas por el orador o un sistema de megafonía, para que se tenga una compresión de información muy adecuada. Eso es lo que se conoce como intangibilidad de palabra. Para poder calcular este tipo de intangibilidad de palabras, hemos hablado un poco del método del porcentaje de Alcons, que es una lectura determinada de textos del locutor a través de la megafonía, mientras que el oyente está anotando dichas palabras que está dando el locutor. A esto se le conoce como el porcentaje de Alcons.
Esto se mide con instrumentos electrónicos que calculan matemáticamente la intangibilidad. Hemos hablado que también que en 0 y 10% de intangibilidad de la palabra se conoce como una excelente intangibilidad. Del 10 al 15% genera intangibilidad media y si sobrepasa el 15% se conoce como intangibilidad mala. También hablamos de otros factores que pueden afectar a la pérdida de la intangibilidad, que son el nivel sonoro que puede producirse. El equipo de sonido no es suficiente con respecto al nivel del ruido del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros estamos hablando, el ambiente que se genera es mucho más grande. Que el tiempo de reverberación de la estación sea largo o sobrepase los 2 segundos. Como les dije, si sobrepasa los 2 segundos puede producirse un ruido o no se puede escuchar dicha información. A su vez, también puede que el oyente esté muy alejado del altavoz, mal alineados los altavoces, que los sistemas reflejantes produzcan un eco. Todos estos producen problemas en la pérdida de la inteligibilidad de la palabra. Pero para evitar eso, se recomienda seleccionar cuidadosamente la potencia de instalaciones para superar los 10 o 25 decibeles del nivel del ruido ambiental, utilizar altavoces muy direccionales del tipo bocina o columna para concentrar el lag sonoro sobre la audiencia, reducir la distancia de altavoz y oyente. Si instalamos 2 o más altavoces, nuestro centro acústico debe tener una alineación en el área de escuchas. Siempre orientar los altavoces hacia grandes superficies, no orientar los altavoces hacia grandes superficies reflejantes, perdón. Esto es evitando que se oriente hasta allá, ¿no? Asimismo, para instalaciones de iglesias, ¿qué nos dice? Como recomendación nos dice que hay que mandar sonidos directos e indirectos, mezclar los sonidos indirectos y indirectos. Una de las recomendaciones. Siempre es importante para dirigir estos sonidos poner columnas acústicas, no superar los 10 metros de esta instalación de columnas acústicas para evitar la sensación de retardo de sonidos. Los micrófonos deben ser muy direccionales y han de colocarse detrás de la posición de las columnas acústicas para evitar fenómenos de retroalimentación. Para instalaciones de teatro nos dice que es suficiente con un amplificador de 10 a 15 decibeles por encima del nivel acústico del ruido. A ver, también dice es necesario colocar una colocación de 2 columnas de altavoces a ambos lados del escenario, orientado de forma que, podríamos decir orientado de forma vertical, ¿viene a ser esto? Posterior de la platea. Si vamos a hablar de difundir en la música, la inteligibilidad de palabra no importa tanto porque necesitamos obtener un sonido de alta fidelidad con un nivel de amplificación adecuado para cubrir toda la sala. Para esto es necesario colocar 2 baffles de alta potencia a ambos lados del escenario y completarse si las dimensiones de la sala lo requieran, con 2 columnas sonoras encima del escenario, proyectadas hacia el patio de las butacas o hacia los anfitriones. También es necesario colocar columnas sonoras repartidas por el perímetro de la sala, especialmente si se requieren conseguir los efectos sonoros del sistema sonido surround o envolvente. Y así hemos visto para salas de conferencia.
Hay que poner columnas acústicas encima del orador, próximas al techo, dirigidas hacia la parte más alejada del auditorio. También podemos poner 2 columnas a ambos lados del orador, coincidiendo con ángulos de la sala y orientar diagonalmente hacia el fondo del auditorio. Cuando la amplificación lo permite, es conveniente realzar el sonido, los sonidos agudos y atenuar los graves con el propósito de favorecer al orador y mejorar la inteligibilidad de la palabra. Así se hace en sala de conferencias, en locales públicos, escuelas, colegios, hospitales, supermercados y hoteles. La difusión de la palabra puede ser emitida de maneras medias o altas, y a su vez también la música. En esto suelen disponer de cabinas o centros de mando dotados de micrófono, avisos, fuentes musicales, CDs, platina de cassettes, radio y por supuesto el equipo de amplificación. A su vez también se colocan empotrados en el techo, preferentemente distribuidos por una superficie del local. Estos altavoces suelen tener potencias de 2 a 4 watts, y en las aulas donde se imparte clases es preferible colocar 2 columnas a ambos lados de la pared, posteriormente de la mesa del profesor. Asimismo, para calcular las secuencias de una instalación de recintos cerrados, es indispensable primero calcular el volumen de la superficie del local, luego calcular el coeficiente de absorción de medios de todos los materiales, tercero, calcular el tiempo de reverberación de la sala y calcular el número de altavoces. Para calcular el número de altavoces tenemos que tener el criterio según la norma de instalaciones de megafonía. 4.2 según el criterio del tiempo, que se tiene que tomar en cuenta la posición del oyente y el ángulo de conversión de los altavoces. Asimismo tenemos que situar cada uno de los altavoces con respecto al oyente, calcular la potencia eléctrica del audio total, tomando en cuenta el ruido ambiental y aplicando las normas tecnológicas. La elección de la potencia del equipo de amplificador debe ser según la normativa, y también la elección de la potencia de cada uno de los altavoces. Todo eso son las secuencias que se realiza para el cálculo de instalaciones de recintos cerrados. Todo esto es lo que hemos tratado en esta clase hoy día sobre las instalaciones o recintos cerrados. A su vez también vamos a ver un video sobre la reverberación. Pero el objetivo era que la oyerais, ¿no? que oyerais la reverberación, por eso hemos entrado pocos, porque si entramos, ahora entraremos todos y veréis cómo se acaba todo el efecto. Claro, esta sala tiene esa reverberación porque tiene mucho volumen y no tiene nada. Del orden de 15 segundos de tiempo de reverberación en bajas y en altas frecuencias, como el aire absorbe, pues unos 2 segundos. O sea que en teoría lo mejor sería hacer un grave, ¿no? Sí, si haces un grave aquí fuerte, pues lo tienes 15 segundos. Anímate. Qué bueno. Qué bueno. Y podemos ver que en ese sitio le han hecho con eco para verificar los tiempos de reverberación. Vamos también un ejemplo de un cálculo también de reverberación, vamos a ver. Utilizando lo que es el Excel. Me parece muy bien. Ya en un tiempo real. Muy bien, entonces tiempo de reverberación. ¿Qué sucede? Ustedes recordarán cuando hemos analizado lo del infrasonido y el ultrasonido, ¿recuerdan? El infrasonido eran esos ruidos que, bueno,
A ver. Este no. Justo estos. Hola amigos, nosotros somos el grupo 1. Bueno, en este video les hablaremos sobre el tiempo de reverberación. ¿Qué es la reverberación? Es esa masa difusa de ondas reflejadas que se reparten de forma uniforme por la sala. La intensidad de cada onda dentro de esa masa aleatoria decae siguiendo una ley cuadrática inversa, distancia al cuadrado. Cuando la representamos en una escala logarítmica, como lo vemos, aparece como una recta. La pendiente de esa recta depende del volumen de la sala. ¿Cómo se percibe la reverberación? Yo la imagino visualmente como la estela que deja un barco en el mar. La reverberación se percibe en el cerebro como una información del volumen. Un sonido sin reverberación no suena muy natural, es como escuchar una persona a pocos centímetros de la cara o en un lugar muy abierto como un desierto o algo así. Se usa como referencia estándar el tiempo de reverberación a 60, que recibe el nombre de RT60. ¿Cómo disminuir el tiempo de reverberación? Utilizaremos materiales absorbentes, como por ejemplo absorbentes porosos. Como su nombre indica, consiste en materiales porosos que su efecto de absorción de sonido proviene del hecho de que las ondas de sonido pueden penetrar la superficie del material. Absorbentes de membrana, panel, materiales no porosos sino rígidos que son más efectivos en el rango de frecuencias de bajos, pero no con frecuencias más altas. Y por último, el absorbente de resonancia, que consiste en un sistema de oscilación acústica Es así como se desarrolla lo que es este tipo de reverberación. Como tarea van a desarrollar un taller que le va a pasar a su tutor para que les pueda pasar a ustedes y puedan desarrollar dicho taller sobre lo que hemos visto en la clase de hoy día. Conjuntamente también, ustedes cuando ya terminen de hacer el taller van a descargar toda la información que han desarrollado para que puedan tener anexada cuando se les pida su portafolio. Por hoy vamos a quedar hasta ahí. No se olviden que tienen que desarrollar la tarea de la consulta, tienen que subir a este hoy día. Y el taller pueden desarrollarlo hoy día también hasta las 12 de la noche va a estar. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, señores estudiantes.